¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Estábamos analizando un tema que es algo controversial, importante. Yo creo que dentro del sector cristiano todos los temas se tornan controversiales. Es complicado llegar a un estado de concordancia entre los miembros de diferentes iglesias, culturas y entre otros detalles. Hemos estado viendo y es bien común conocer a estos denominados ministros cristianos, tanto como Redimidos y Funky, todo este tipo de cantantes famosos que han tenido buena aceptación aún por la gente del mundo. Han sido abrazados por su estilo de música que es bastante agradable al oído de aquellos que no profesan la fe cristiana. Un dato bien interesante es de que estas personas, la mayoría de sus seguidores, realmente no pertenecen a una denominación cristiana. La mayoría de los seguidores de ellos son personas que les gusta el género de música rap secular, música urbana, por así denominarla, para englobar todo lo que conlleva ese término. ¿Por qué toco este tema? Porque sé que algunos siguen o ven esto, porque nosotros como iglesia, como cristianos, abrazamos una postura que creo que es válida y es el mensaje que quisiera plasmar. En el caminar cristiano, muchos de nosotros y un servidor, fui parte del movimiento pentecostal. Conocí la música pentecostal, tuve la oportunidad de conocer los himnos, vas creciendo y escuchas de salmodía exclusiva. ¿Qué es la salmodía exclusiva? Lo escuchas por hermanos presbiterianos y comienza a ver en ti un sentir diferente. Realmente antes de mi conversión escuchaba a estos músicos cristianos, que su música pues parece tener un mensaje positivo, un mensaje diferente a lo que el mundo comúnmente desglosa, ¿no? Sabemos que la música de la gente que no es creyente, que no pertenece a la Iglesia de Cristo, pues obviamente toca temas bastante repudiados por la palabra de Dios, acerca de adulterio, maldiciones, fornicación y todo lo que es totalmente desagradable a la santidad de Dios. Y muchas personas comienzan a escuchar esta música con un sentido positivo acerca de la vida, acerca de la buena moral y varios puntos importantes de cómo dejaron de hacer prácticas que eran incorrectas, las drogas, entre otros detalles. Pero algo que el cristiano debe de estar consciente, y lo afirmo y lo reafirmo, es de que el creyente debe retarse a sí mismo de que lo que escucha, de que lo que hace tenga un contenido intelectual. La música es utilizada, de hecho el fondo que estamos escuchando es de un canto bastante conocido, que es el de Castillo Fuerte, de Martín Lutero. Martín Lutero no solamente era un teólogo, también era músico. Y algo que es rotundamente importante es de que la música cristiana o los himnos cristianos deben de tener un contenido escritural, intelectual. Es necesario que el creyente piense, que el creyente esté analizando la letra, ya que la palabra, por medio de la palabra, por medio del discurso, la gente comprende y su entendimiento es maximizado. Al escuchar un canto o himno acerca de Jesucristo, acerca de su divinidad, de su deidad, nosotros podemos contemplar en nuestra mente la santidad y la justicia de Dios y todo lo que esto conlleva. Entonces, como creyentes debemos retarnos a nosotros mismos, y de hecho hay diferentes sectores de diferentes denominaciones, por ejemplo, que solamente cantan salmos y la intención es totalmente correcta, ya que los salmos están plasmados de revelación de Dios, de palabra rotundamente
llena de conocimiento de quién es el Señor, de su gloria, de su divinidad, de su omnipotencia, de todos sus atributos. Y el cristiano, al estar en contacto con estas letras, puede ver más allá. Y queda aquellos que escuchan a este tipo de cantantes, raperos cristianos, música cristiana tan comercial. El problema rotundamente, el problema tajantemente, es de que ellos, su contenido, sus letras, no tienen, contenido intelectual. Es un contenido, me atrevo a decirlo, hasta torpe. Es una música que no procede más allá, que no reta al creyente, que no lo lleva a entender cuál es su posición como cristiano. Las iglesias de corte reformado son aquellos que abrazan los himnos, también iglesias metodistas, diferentes denominaciones, introducen al culto música o solamente himnos. Algunos rechazan la música por cuestiones de no querer desviar la adoración. De hecho, hay un contexto histórico que me gustaría mencionar acerca de los anabaptistas. Los anabaptistas, ellos fueron los primeros en plasmar lo que se conoce como la adoración totalmente exclusiva y el principio regulador. El principio regulador se define de la siguiente manera. Se define como solamente la expresión de adoración que esté plasmada en la Biblia será la que nosotros repitamos y hagamos. Y todo aquello que no se encuentre en las Sagradas Escrituras debe de ser rechazado, debe de ser olvidado. Y por ese motivo dejaron de agregar cantos, música. Pero no fue así el caso de los luteranos o aún de los católicos romanos, que mantenían un tipo de música gregoriana. Pero algo que es muy interesante es de que este tipo de música siempre buscó llevar al creyente el mensaje del Evangelio, quien es Cristo, su obra redentora. Entonces mi exhortación y invitación a todos aquellos que escuchan este tipo de música, que en una opinión netamente personal, creo que el género no tiene absolutamente nada de malo, aunque ya hay cuestión de opiniones, ya que el género representa muchas veces algo, una cultura, un proceder que es totalmente indigno de Dios. Tipo de música bastante conocida que es de baile, entre otros detalles. Podemos determinar que la Escritura nos manda a que los cantos, los himnos y todo lo que representa sea de manera inteligente utilizarlos. En la historia de la iglesia se puede ver cómo Arrio, él precisamente propagó su doctrina por medio de los cantos, por medio de la música. Él comenzó a plasmar su doctrina y es cuando mucha gente comenzó a cuestionar la divinidad del Mesías. Así que el punto número 1 sería que los cánticos e himnos espirituales o la música que el cristiano escucha debe llevarlo a un razonamiento acerca de la divinidad de Cristo, acerca de los atributos de Dios, que la música trae ese mensaje y se plasma a la persona que lo está escuchando. Aún en la música del mundo, aún en la música común, hay demasiadas críticas a aquellas canciones que no tienen un contenido inteligente, un contenido sabio. ¿Cuánto más nosotros como creyentes vamos a estar escuchando música que no nos lleva a pensar, a usar el intelecto? Y esto de usar el intelecto, los puritanos y muchas denominaciones, muchos grupos históricos, determinan que la meditación es aquello que te lleva a la comprensión de quién es Dios, de quién eres tú, de confesión de tus pecados, del proceso de santificación, el cual el cristiano se introduce por medio de la meditación y el estudio de la palabra. La palabra tiene un nivel intelectual, un nivel de razonamiento impresionante que lleva a la gente a actos inteligentes. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que la música que escucha, ya tanto sea alguien que no es cristiano? Podemos ver que tal vez escucha
a diferente tipo de música, música clásica puede ser, que ellos escuchan y hasta en su manera de hablar se nota, y es una realidad. Lo que escuchamos es lo que expresamos. No satanizo la música, ya que muchos argumentan que la música es de Dios y todo género puede ser utilizado por el Señor. Cosa que puedo estar de acuerdo. Aún hemos estado escuchando, hemos oído a raperos cristianos que su contenido es bastante bueno, en el sentido que es mucho mejor que los cantantes reconocidos como Redimidos y Funky, que su contenido ya no se puede ver la escritura, y hay jóvenes raperos cristianos que sí utilizan de alguna forma la Biblia y sus letras son un poco más de contenido. Tampoco estoy aprobando este tipo de prácticas, siendo honestos, al menos mi posición como cristiano es escuchar lo que me lleva al intelecto. Entonces, como creyentes, creo que sí hay cierta libertad, pero también debemos entender que la adoración en la iglesia también tiene que ser regulada de alguna forma. ¿Qué es lo que introducimos a la iglesia? He estado en diferentes tipos de liturgia, desde la pentecostal, bautista, presbiteriana, metodista, aún en la católica romana, y aún podemos ver la de la iglesia ortodoxa. Son diferentes. Algunos muestran esa reverencia a Dios. Esto es bien común, ya que muchos, al ver solamente la liturgia, y de hecho eso fue algo que ocurrió mucho en Latinoamérica, al nosotros estar totalmente sumergidos en lo que es en la liturgia católica romana, como todos practicábamos una liturgia de aparente respeto dentro del templo, pero fuera de nuestras vidas no eran una expresión de adoración, al contrario, era una vida mundana, una vida sin conocer a Cristo. Cuando el movimiento pentecostal llega a lo que es Latinoamérica, en Latinoamérica se llegó al punto de que la adoración debería ser más espontánea, más real, más feliz, y es cuando se introducen cánticos de alegría, cánticos felices, y es lo que la cultura conoce, y eso llevó a más expresiones de música, con el argumento toda la música pertenece a Dios. En la Confesión Bautista de 1689 declara que la lectura de las Escrituras es bastante importante para que el cristiano comprenda el propósito de Dios en sus vidas. La predicación y la audición de la palabra es necesaria, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, y estoy de acuerdo. Los salmos, música con contenido, música o cantos o himnos que nos lleven a la meditación, al estudio de la palabra, aún a reaccionar de aquellos atributos de Dios que se nos olvidan. Cantos espirituales, cantos llenos de la palabra, llenos del conocimiento de Cristo, llenos de su obra redentora, cantando con gracia, con entendimiento, con sabiduría lo que el Señor nos ha concedido. Y podemos continuar acerca de la administración de los sacramentos. Y es algo que podemos ver en la expresión cristiana. Hay cristianos que tienen en sumo valor los sacramentos, la cena del Señor, el bautismo. Y hay cristianos que los minimizan. Y por estas nuevas prácticas donde la música, el género, ha invalidado aquello que realmente tiene valor, porque esta música nos lleva a olvidarnos de la historicidad de la iglesia, de la cultura cristiana, podemos decirlo así, dentro de la liturgia, qué es lo bueno, qué es lo correcto. Algo que es rotundamente importante al conocer todas las liturgias, o conocer algunas de las liturgias, es entender que si la liturgia o la adoración no cumple el propósito de llevar a la meditación, al actuar en inteligencia en la voluntad de Dios, al ser una persona, un cristiano que esté lleno de la palabra, del conocimiento y del razonamiento bíblico, no está cumpliendo con el propósito de llamarse música cristiana o himno cristiano o adoración cristiana. Por ende,
creo que las iglesias, las cuales abrazan este tipo de música, de rap, de reggaetón, hasta contrasta al escuchar el himno que estamos escuchando atrás, podemos poner una canción de estos raperos cristianos y sería totalmente desaprobado por muchos. Que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la edad, con el pensamiento, con el razonamiento de cómo piensa cada cristiano, si son bastante religiosos al no aceptar esta música. Es bastante subjetivo, ya que algunos sí han llegado al conocimiento de Dios por medio de música cristiana bastante débil. Y no demeritaremos la soberanía de Dios al utilizar estos medios. Pero si un cristiano empieza escuchando esta música, lo más aconsejable sería que caminara y que no se quedara ahí, ya que esa música firmemente creemos que no cumple el propósito de la adoración y de llevar al cristiano a una perfección de inteligencia, sabiduría, adoración, entre otros detalles que son comunes entre el culto público y el culto privado entre un cristiano, donde la meditación tiene que llevar al creyente a actuar y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos medios de gracia, la oración, aún los sacramentos son un medio el cual nos lleva a nosotros a entender quién es Dios y su santidad. Así que la invitación y exhortación es que el cristiano, si hay algunos cristianos que escuchan este tipo de música, les invito a meditar en las letras. Así estas letras los están llevando a una adoración genuina o solamente los están llevando a una diversión pasajera que realmente es lícito. De disfrutar el arte, la buena música, es lícito. Pero que defiendas este género como un arma poderosa que representa el carácter de Dios y lo que éste es, ahí sí creo que ya estaríamos en un error si en realidad creemos que este tipo de música puede representar lo que Dios es. Creo que no lo hace, creo que no cumple el propósito y debemos de ir más allá con el estudio de la palabra, los himnos que escuchamos, la música que escuchamos. Así que el Señor nos dé gracia para entender más su palabra y comprender cómo es que debemos adorarle como iglesia de diferente denominación, pero llegar al punto en que nuestra adoración sea reconocida como el Antiguo Testamento dice: pueblo entendido y sabio es este, que así nos vean todos aquellos que conversan, que escuchan nuestras prácticas, nuestra música y que ven nuestras prácticas. Gracias por tu atención.